¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial. Estamos en el Tribunal de Garantía de Colina, un lugar que imparte justicia a cerca de 140.000 personas. Desde acá los invitamos a revisar titulares. Justicia sobreseyó a implicada en secta que asesinó a un recién nacido. Determinación la liberó definitivamente de culpa penal. Código Penal terminó con los castigos corporales e instauró las cárceles en Chile. Luego de declarar su inocencia, Francisca Ceroni, quien acompañó en su salida del país a Ramón Castillo, más conocido como Antares de la Luz, pidió el sobreseimiento de su causa, el que fue acogido. La pregunta que surge es, ¿qué es un sobreseimiento y cuándo los jueces toman esta determinación que suspende los procesos judiciales? Mira la nota. Francisca Ceroni estuvo imputada como encubridora de Ramón Castillo, conocido como Antares de la Luz, quien asesinó a un recién nacido en el caso de la secta de Coyihuay. Su defensa aseguró que Ceroni no tuvo intención de participar en el escape de Castillo, una tesis acogida por el Juzgado de Garantía de Quilpué, que decretó el sobreseimiento a la joven. Se decretó el sobreseimiento porque el juez determinó que no se había establecido, o mejor dicho, se estableció la inocencia de la imputada durante el transcurso de la investigación. En términos muy generales, ¿no es cierto? Lo que yo entiendo es que a ella se le atribuyó participación de encubridora, facilitando la huida del principal culpable del caso. Un sobreseimiento es una figura legal donde la justicia paraliza o suspende un procedimiento. Está estipulado en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal y puede ser temporal o definitivo, total o parcial, una decisión que es tomada por el juez del caso. Hay dos tipos de procedimientos, ¿no es cierto? Hay uno definitivo que pone término al proceso, que no, en ese caso ya ejecutivo no se puede reabrir, y hay uno temporal que solamente suspende el procedimiento. Bueno, los principales casos, digamos, que la ley señala de sobreseimiento temporal es cuando durante la investigación se despacha una orden de detención. Las causales por las que el juez de garantía puede dictar el sobreseimiento están contenidas en el artículo 250 del Código Procesal Penal. Por ejemplo, cuando el hecho investigado no es constitutivo de delito o cuando queda establecida la inocencia del imputado, como en el caso de Francisca Ceroni. El sobreseimiento definitivo hace fenecer la causa. Por eso es definitivo, es decir, la causa se paraliza irredarguiblemente. Causales del sobreseimiento definitivo están establecidas taxativamente en la ley. No se le puede ocurrir a los intervinientes o al juez inventar una causal de sobreseimiento, son números clausus que se le llama. Una de ellos, por ejemplo, es cuando el hecho investigado no es constitutivo de delito. Según un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, las causas con sobreseimiento definitivo representan en promedio un 2% de casos en el año. Si el procedimiento ya está ejecutado y no es apelado, la Corte Suprema confirmará las medidas, por lo que el proceso ya no podrá reabrirse. En este capítulo de Leyes que cambiaron Chile, investigamos el contexto social y político del año 1875. Fecha en que entró en vigencia el Código Penal chileno, un texto que cambió los humillantes castigos físicos de la época por cárceles para que los reos cumplieran sus condenas y que, pese a las modificaciones, aún conserva los principios que lo inspiraron hace ya 140 años. Después de varios intentos por redactar un texto que reuniera toda la legislación vigente de la época, una comisión de jurisconsultos liderados por Manuel Rengifo llevó adelante en 1870 un proyecto que finalizó con la promulgación del Código Penal chileno 4 años más tarde. El gran problema que tenían la legislación castellana indiana era la multitud de disposiciones que estaban vigentes y que no se derogaban, porque la costumbre que tenían los monarcas era dictar nuevas leyes, pero no derogaban las anteriores. Además de recopilar la multiplicidad de leyes, el Código Penal de 1874 provocó cambios significativos en el tratamiento de los delitos en Chile. El sistema de castigos físicos y humillación de los condenados fue desplazado por el uso de cárceles, idea que fue respaldada por el ministro de Justicia de la época, José María Barceló, quien ordenó construir más prisiones. El Código Penal se convirtió en un pilar fundamental de la República de Chile y su evolución ha ido acorde a los cambios de la sociedad. Eximir de responsabilidad al esposo que mata a su mujer por adulterio flagrante, el castigo a la mendicidad, el aborto por causa de honor o la pena de muerte son algunas de las disposiciones iniciales que han sido derogadas, una lista que podría aumentar.
dentro de los delitos que se pueden suprimir, por ejemplo, y que ha sido objeto de requerimiento al Tribunal Constitucional, está el delito de sodomía consentida con un menor de edad. El Tribunal Constitucional, a juicio de la mayoría de los penalistas, estimó constitucional un delito que es abiertamente contrario a la igualdad ante la ley. A 140 años de su entrada en vigencia, el Código Penal ha vivido cambios en el procedimiento de cómo se aplica, a través de la reforma procesal penal que estableció los juicios orales. Los expertos consideran que este libro necesita ser actualizado en su fondo, acorde a la evolución de la sociedad chilena. Es una legislación arcaica, quizá un ejemplo de esto, que los delitos que se cometen por un actuar imprudente se denominan cuasi delitos, que es una terminología muy antigua, que no se mantiene en ningún código moderno. O sea, se fue creando todo una extramuro de los códigos, se fue creando una nueva legislación. Y hoy día tenemos este problema, que estos códigos de repente van quedando medio atrasados y tal vez habría que pensar en una reforma que lograra integrar todas estas leyes especiales, porque ya se perdió el sentido que tenía justamente la codificación nacional. Actualmente, el Ministerio de Justicia estudia un proyecto de ley para redactar un nuevo texto penal que actualice un código cuya base aún es la legislación indiana del siglo XVI. Y la siguiente es una información que ha ocurrido hace pocas horas. Estamos seguros que será de su interés, así que ponga mucha atención. Hace algunas semanas, la Corte de Apelaciones de San Miguel permitió que los hijos de una mujer lleven el apellido de su actual pareja, pese a no ser el padre biológico ni adoptivo. Se trata de un fallo inédito en el que primó el reconocimiento que los niños hicieron respecto de quien asumen como figura paterna por un plazo mayor a los 5 años que exige la ley. Generalmente los jóvenes, hoy día uno ve en gran medida que son agradecidos de aquella persona que los cría, que los educa, no teniendo la obligación de hacerlo, y prefiere entonces de alguna forma sacarse socialmente ese apellido y ser conocido como hijo de. Actualmente el cambio de nombres o apellidos es regulado por el registro civil a través de lo que se denomina rectificación de partida. Principalmente se modifican errores de transcripción u omisión, pero los casos en que un nombre o apellido causen menoscabo a una persona o se pretenda realizar el cambio de forma premeditada son tramitados en los tribunales civiles. Pero ese cambio de nombre no es el hecho de que yo use un seudónimo, sino que socialmente he sido conocida por el nombre, el segundo o el tercero de los nombres, o lisianamente se han juntado esto y se ha formado, en vez de llamarme María Soledad, por ejemplo, me llaman Marisol. Lo relevante es que esto es irrevocable, una vez cambiado el nombre no puede cambiarse nuevamente. Y también lo relevante es que esto afecta a terceras personas. Respecto de los menores o sujetos a patria potestad, se puede pedir la modificación de las inscripciones de ellos también. Pero, ¿qué responsabilidades patrimoniales conlleva el cambio de apellido, como en el caso aprobado por la Corte de Apelaciones de San Miguel? El cambio en la partida de nacimiento respecto del nombre no altera la filiación, en la medida en que esta haya sido determinada, digamos. Y eso significa entonces que no tengo derecho, si es que quisiera, ¿no es cierto?, en un evento futuro, la relación de este señor con mi madre se termina, y yo, que aparezco como hija de demandarlo por alimentos, por ejemplo. Es decir, los niños, a pesar de tener ahora el apellido de la pareja de su madre, siguen siendo hijos de sus respectivos padres. La rectificación de la partida de nacimiento también es aceptada en el caso de que una persona no tenga su paternidad o maternidad definida y por lo tanto tenga un solo apellido o este se repita. Cuando se trata de adopción, el cambio de apellido sí tiene efectos patrimoniales. Cuando una persona es adoptada, la ley ordena que se destruya los antecedentes filiales de ella para poder pasar a formar parte de una nueva familia, que es la familia de los adoptantes. Los tribunales tardan entre 4 y 5 meses en completar el cambio de nombres o apellidos y solicitan un informe al registro civil, de manera que quienes hayan cometido algún delito no puedan optar a la modificación con el fin de eludir la acción de la justicia. Hace 25 años, Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño impulsada por Naciones Unidas. Desde entonces, todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país están protegidos bajo una serie de principios que garantizan su acceso a servicios
como la educación, la salud y el desarrollo pleno de sus habilidades y talentos. El Poder Judicial te quiere contar cuáles son en este segmento que titulamos Nuestros Derechos. El Poder Judicial de Chile presenta Nuestros Derechos. Hoy les quiero contar que en 1989 la ONU estableció los derechos que protegen a los niños de todo el mundo. Desde ese año existe un documento oficial que se preocupa de que crezcamos felices y por eso es muy importante que lo conozcamos. En este primer capítulo veremos los 5 primeros artículos. Artículo 1. Primero tenemos que saber cuál es la definición de niño. Niños. Somos todos los menores de 18 años y solo por eso ya estamos protegidos. Artículo 2. Derecho a no ser discriminado. Debemos ser respetados, yo, ella y todos, sin importar nuestro estado de salud, religión, de dónde somos, cómo pensamos o cómo hablamos. Todos los niños somos iguales, así que los gobiernos deben respetarnos y protegernos siempre. Artículo 3. Derecho al bienestar. En todas las decisiones que tienen que ver con nosotros es importante nuestra opinión. Por eso, el Estado debe protegernos si es que nuestros padres no pueden hacerlo. También debe garantizarnos que las instituciones encargadas de nuestro bienestar nos ayudan y protegen. Artículo 4. Derecho a ejercer tus derechos. Nuestro país debe tomar todas las medidas necesarias para que podamos ejercer todos nuestros derechos. Artículo 5. Derecho a ser orientado por tus padres. Nuestro país debe respetar el derecho de nuestros padres de aconsejarnos en el desarrollo de nuestras capacidades. Esos fueron los primeros 5 artículos. Nos vemos en el próximo capítulo de Nuestros Derechos. Y a continuación les presentamos el bloque de contingencia que reúne diferentes informaciones ocurridas esta semana en el Poder Judicial. La Dirección de Estudios de la Corte Suprema y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile firmaron un acuerdo de cooperación de análisis jurisprudencial de los fallos del máximo tribunal. Los alumnos de la escuela de posgrado podrán realizar análisis jurisprudenciales de los fallos emitidos por los tribunales del país. El objetivo es fortalecer el trabajo de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, que aportará sus bases de datos y metodologías académicas. Esta alianza puede ser muy fructífera tanto para el trabajo académico, que nosotros guiamos como un aporte al análisis que está realizando la Corte Suprema en esta materia. Los análisis serán publicados en las colecciones jurídicas y serán un aporte al derecho chileno. Más de 100 personas participaron de la jornada de reflexión sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en Puerto Montt, organizado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la Fiscalía Regional de los Lagos y la Defensoría Penal Pública Regional. El objetivo fue reunir jueces, fiscales y defensores para analizar en 2 paneles de discusión el desarrollo de la justicia en los jóvenes y la aplicación de la Ley de Responsabilidad Adolescente en la región de los Lagos. Ministros, jueces, abogados y estudiantes de Derecho participaron del seminario dictado por el ministro de la Corte Suprema, Pedro Pierri, en la Corte de Apelaciones de Rancagua. La temática fue los problemas actuales del derecho administrativo en la jurisprudencia. En la exposición, el ministro señaló la necesidad de que en Chile existan tribunales y magistrados especializados en el derecho administrativo. El Tribunal de Garantía de Colina formaliza cerca de 6.000 personas al año. Desde acá nos despedimos dejándolos invitados a que como siempre estemos en permanente comunicación a través de las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. Que estén muy bien.